Vamos en el estudio 3 del libro de Apocalipsis. Leímos la semana pasada desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Hoy empezamos a partir del versículo 9. Recuerden que si los mando a algunas otras citas, regresaremos al libro de Apocalipsis, que es nuestro estudio. Oremos por esta palabra. Padre Celestial, ahora nos acercamos a tu palabra, Señor. Te pedimos que nos abras el entendimiento, que nos des luz, que ilumines, Señor, nos hagas entender. No somos sabios, no somos doctos, no somos inteligentes, Señor, para absorber tus verdades, porque son verdades que se han de discernir espiritualmente, Señor. Así que pedimos la ayuda de tu Espíritu, Señor, para hacernos entender. Obra en nosotros, Señor, y utiliza mi voz para poder enseñar a tus hijos como es debido, Padre. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Retomamos desde el versículo 9 nuestra lectura. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Vemos cómo se presenta el autor, yo, Juan, y se los mencioné la semana pasada, aunque hay una pequeña controversia para asegurar quién es el autor original del libro de Apocalipsis. Unos dicen que no es el apóstol, la mayoría de los teólogos coinciden en que sí es el apóstol Juan. Y aquí se presenta el mismo yo, Juan, vuestro hermano, se presenta como hermano y copartícipe. Esto es que es participante ¿de qué? En la tribulación de Jesucristo. Fíjense, participa de las tribulaciones de Cristo, como decía Pablo, llevo en mi carne los dolores de Cristo, los mismos padecimientos de Cristo los padezco en mi carne, porque si Cristo padeció, a vosotros es concedido que también padezcáis por Él. Entonces, Juan dice, ustedes sufren, mis hermanos, están siendo atribulados, yo soy copartícipe de ustedes en la misma tribulación, pero es una tribulación por causa de Jesucristo, tribulación de Jesucristo, reino de Jesucristo, paciencia de Jesucristo. Leámoslo despacito para entender. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. En todo esto participo con ustedes. Y luego nos da su localización, algo que pocos escritores hacen. Juan nos dice puntualmente desde dónde escribió este libro de Apocalipsis. Estaba en la isla llamada Patmos, y es una isla muy pequeña en el mar Mediterráneo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. O sea que fue encerrado por causa de predicar el evangelio y por causa de anunciar el testimonio del Señor Jesucristo. La tribulación, mis hermanos, es algo que ha sucedido a los cristianos a lo largo de la historia y además es necesaria. Miren, nosotros ahorita estamos bien, ¿no? No somos perseguidos, no somos atribulados, no somos censurados. Hay lugares donde no se permite predicar la palabra, hay lugares en el mundo donde no se permite ser cristiano, donde te obligan a negar tu fe. Juan estuvo en esa época viviendo bajo un imperio romano donde se les prohibía ser cristianos, porque si no serás encarcelado, desterrado o hasta muerto, ¿verdad? Siempre los cristianos a lo largo de la historia hemos sufrido tribulación, pero no solo la sufrimos por sufrir, porque muchos podemos decir, Señor, ¿por qué permites que los cristianos sean atribulados? ¿Por qué permites que los cristianos sufran? Es necesario, mis hermanos. ¿Saben para qué es necesario la tribulación en la iglesia? Para que haya una depuración. Para que haya una depuración. Porque si siempre estuviésemos bien, si no hubiera persecución ni nada, entonces pues todos estaríamos muy tranquilos. Pero cuando viene la persecución, entonces muchos se retraen y dicen, no, yo ya no, sí niego a Jesucristo. Entonces se van manifestando los que verdaderamente son hijos de Dios. Busquen Hechos 14:21 sin perder Apocalipsis 1:9. Hechos 14:21 dice, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Está hablando de Pablo y Bernabé.
y los que lo seguían. Y luego dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Miren, el libro de Apocalipsis se escribió alrededor del año 95, ya al final del siglo I. ¿Ok? Pero Pablo, cuando estuvo en sus viajes, era alrededor del 50, del 60. Y aún ya en estas épocas había persecución. Es más, ¿cuál fue la primera persecución de los cristianos? Por la mano de Pablo. El mismo Pablo perseguía a los cristianos, hasta pidió autorización a los fariseos, al concilio, para perseguir y entrar a las casas de los cristianos y arrastrarlos y hasta matarlos. ¿Ok? Desde el inicio del cristianismo, es más, cuando estuvo nuestro mismo Señor Jesucristo en vida, en su ministerio, fue perseguido. Y fueron perseguidos los discípulos, fueron despreciados y fueron acusados de muchas cosas. La iglesia a lo largo de los siglos no ha dejado de ser perseguida. No ha dejado. Y aquí nos muestra cómo es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Así que no les asombre que sean perseguidos. Segunda a Timoteo 2, versículo 3. Quiero asentar que quede bien claro esto de la tribulación y de la persecución, porque vamos a entrar a la mente del escritor y a la recepción, a los destinatarios. O sea que tanto el escritor Juan, el de Apocalipsis, estaba en tribulación y estaba encerrado por causa de Jesucristo. Los destinatarios también estaban en persecución. Las iglesias también estaban en medio de tribulación y persecución. ¿Ok? Segunda Timoteo 2, 3. Dice Pablo a Timoteo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual, en el evangelio, sufro que penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor me tratan de esto. Mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Así que, mis hermanos, vemos a lo largo de la historia la persecución y la tribulación de todos los cristianos. Y vemos que todos los apóstoles, excepto el escritor de Apocalipsis, excepto Juan, fue muerto, pero todos los demás fueron muertos. A unos los atravesaron a espada, a otros los decapitaron, a otros los crucificaron, a otros los pasaron por un aserradero y los partieron a la mitad, a otros los apedrearon. Todos los siervos de Dios, mis hermanos, sufrieron. Ahora cuando dice, regresemos a Apocalipsis 1:9, yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Estuvo en la isla de Patmos a causa de la persecución. Por predicar el evangelio fue encerrado. Hubo 10 grandes persecuciones romanas contra el cristianismo, denominadas generalmente con el nombre de los emperadores que decretaban estas persecuciones. Por ejemplo, la primera persecución de las 10 grandes persecuciones hacia la iglesia por parte del Imperio Romano, porque hubo persecuciones por parte de los judíos hacia los cristianos, y Pablo estuvo ahí inmiscuido. En este caso hubo 10 grandes persecuciones por parte del Imperio Romano hacia los cristianos, decretadas por los emperadores, y así se llamaba la persecución. La primera, la persecución de Nerón. La persecución hacia los cristianos por parte de Nerón. Domiciano, Trajano, Marco Aurelio, Séptimo Severo, Maximiano, Decio, Valeriano, Aureliano y Diocleciano. 10 grandes persecuciones. Fueron
casi 300 años, mis hermanos, desde Jesucristo en adelante hasta que vino Constantino y decretó que cesara la persecución hacia los cristianos e hizo el cristianismo como la religión oficial del Estado. Cesó la persecución a los cristianos, pero a partir de ahí se echó a perder la iglesia. Vean, o sea, Constantino hizo algo bueno entre comillas, dejó de matar cristianos, pero echó a perder el cristianismo porque al oficializarla como la religión del Estado empezaron a llenarse de poder, malos obreros se metieron a la iglesia, de paganismo, de una serie de cosas, lo que ahora vemos y conocemos como la iglesia católica, romana y apostólica. Y esos 1000 años de oscurantismo, ¿ok? Pero cuando Juan escribió este libro estaba bajo el dominio del emperador Domiciano. Algunos de los comentaristas dicen que escribió la carta bajo el dominio o bajo la persecución del emperador Nerón. ¿Saben lo que hacía Nerón? Y no sé si ustedes recuerdan que Nerón ocasionó él la misma quema de Roma. ¿Y a quién le echó la culpa? A los cristianos. Él mismo quemó algunas porciones de la ciudad y le echó la culpa a los cristianos. Es más, de todo lo que sucedía malo, y esto a lo largo de los 300 años de persecución, cualquier cosa que sucedía mala para el imperio, ¿quién creen que eran los culpables? Los cristianos. Si no llovía, por culpa de los cristianos, vamos a sacrificar unos, ¿verdad? Si pasaba esto, si perdían una guerra, lo que fuera, enfermedades, pestes, los cristianos. Es por los cristianos, por eso había persecución. Todo le echaban la culpa a los cristianos, mis hermanos. Juan escribió el Apocalipsis bajo la persecución a los cristianos por Domiciano. Y todas las persecuciones eran cruentas, mis hermanos. Siempre había sacrificios, los echaban a los leones. ¿Se imaginan ustedes que veas a tu hijo, a tu hija, a tu pariente, a tu esposa, a tu esposo ser despedazado por un león? Párense ahí, mis hermanos, en la arena del circo romano, y que veas a tu niño que le están arrancando una pierna, a tu niña que le están arrancando un brazo, a tu esposo que le están despedazando los animales. Y luego todavía la burla de la gente divirtiéndose. Pero los cristianos firmes, no negamos a Cristo. O sea, eso a mí se me hace extraordinario que después de tanto dolor y sufrimiento, aún los cristianos se mantuvieron firmes. Pues bajo esta persecución se escribió este libro de Apocalipsis y aquí entendemos entonces el meollo del asunto. ¿Qué quería Cristo anunciar por medio de Juan a las iglesias en medio de persecución? Fe y consuelo y esperanza. Yo gobierno, yo estoy en control a pesar de las tribulaciones. Ganaremos al fin de cuentas. Entonces Juan escribió el libro de Apocalipsis bajo la persecución a los cristianos por Domiciano. La persecución de Nerón fue en el año 64 al 68, 4 años. Del 64 al 68, o 5 años. 64, 65, 66, 67, 68. 4 o 5 años de persecución por parte de Nerón hacia los cristianos. Y Domiciano es del 81 hasta el 96. Persecución. Del 81 hasta el 96 y por ahí del año 95 fue cuando se escribió el libro de Apocalipsis por parte de Juan por la revelación de nuestro Señor Jesucristo. En la actualidad aún hay persecución, mis hermanos, hacia los cristianos. Hoy en la actualidad, hace rato mencioné, estamos tranquilos, ¿no? Pero en otros países no. Es más, en México tampoco. Ustedes van a Chiapas, a Tabasco, por ahí al sur, y hay personas que están maltratando a los cristianos, abusando de ellos, despojándolos de sus propiedades, golpeándolos y hasta desapareciéndolos, simplemente por no confesar la fe católica o por no honrar al santito o al santo patrono de tal pueblo, por no honrarlo ni participar de eso. Entonces los despojan de sus propiedades, los maltratan, los humillan. Y esto es justamente lo que hacían los emperadores, porque los emperadores mandaron todos a erigir estatuas y ellos se sentían dioses y señores de señores, pero sabemos quién es el único señor de señores, ¿no? Y rey de reyes. Estos, los emperadores, mandaron
erigir estatuas con su figura y mandaban a que los cristianos se postraran ante las estatuas. Pero como los cristianos no se postraban, no le rendían honores al santo patrono, los mataban. Mandaron muchos de estos, o sea, nada más estaban viendo la manera ¿cómo le hago para inculpar a los cristianos y despojarlos de sus propiedades, matarlos, desterrarlos, a ver qué les hacemos? ¿Cómo le hago? Mira, manda a que todos hagan un sacrificio en honor al César. Y se les va a dar un documento donde sí presentaron el sacrificio, ese es como un salvoconducto, no les va a pasar nada. Entonces llegaban contigo, te tocaban, oiga, tienes que presentar un sacrificio al César. Porque si no lo presentas, entonces persecución, ya sabes, matanza y todo lo demás. Entonces los cristianos se negaban a presentar estos sacrificios porque decían, al único que adoramos y al único que presentamos sacrificios es a Cristo y a nadie más. Y no nos postramos ante nadie, solamente nos postramos delante de Cristo. ¿Sí? Pues vas a los leones, vas a ser muerto. En el presente todavía hay persecución. Se registran ejemplos de intolerancia o persecución hacia los cristianos, particularmente en países como África, el continente africano, países como Egipto, Marruecos, Nigeria, Kenia, República Centroafricana y en Asia. Ustedes conocen, por ejemplo, en Afganistán, en Irak, en Irán, en la India, en todos esos países no se permite ser cristiano. En la misma China. En China no se está prohibido ser cristiano. Cuidado que te encuentren una Biblia, porque vas a la cárcel y puedes ser hasta muerto por esto. Y aún en México también hay persecución. Según las declaraciones de Mario Mauro en agosto del 2010, que fungía entonces como representante de la OSCE contra la discriminación de los cristianos, de 100 personas que mueren al año por persecuciones religiosas, 75 son cristianos. O sea, de cada 100 personas que mueren por ser perseguidos por su fe, 75 de ellos son cristianos. ¿Y no te has preguntado por qué los cristianos son perseguidos y los demás de alguna manera son tolerados? ¿Por qué? Porque los cristianos tenemos al Dios verdadero y a la gente no le gusta. Está en contra de Dios, son enemigos de Dios. Y cuando te escuchan hablar de las verdades bíblicas, por supuesto que no les gusta porque va precisamente en contra de ellos. Entonces siempre la persecución es más enfatizada contra los cristianos. En cuanto al número de cristianos muertos anualmente por su fe, según una declaración hecha pública en junio del 2011 por Massimo Introvigne, representante de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, la OSCE, para la lucha contra la intolerancia y la discriminación contra los cristianos, se trataría de 105,000 muertos al año. Sacaron esta estadística. La cifra fue puesta en discusión en el 2013, sea por la modalidad en la que se obtuvo el resultado o por lo elevado de la misma, ¿no? Según otro estudio, el número de cristianos asesinados anualmente durante la primera década del siglo XXI sería de 10,000. Ok, vamos a poner 10,000 cristianos al año. Yo pregunto, entre las iglesias que hoy vemos, ¿cuántos de los que asisten a las congregaciones estarían dispuestos a morir por el nombre de Cristo, por no negar a Cristo? ¿Cuántos estarían dispuestos? Para mí se me hace una gran cantidad, 10,000 cristianos muertos por no negar su fe al año. Les aseguro que es mucho, mis hermanos, porque cuando te ponen una pistola enfrente o te van a llevar a la horca o a la silla eléctrica o a que te corten la cabeza, muchos están desertando. Por eso, como inicié, la persecución es necesaria para purificar la iglesia, para solidificar la iglesia. Bueno, este era el contexto de la escritura, el contexto contemporáneo de cuando se escribió este libro. Estaban en persecución. Un escritor en persecución, copartícipe de las tribulaciones, a hermanos en persecución. Entonces esta carta es una carta de gran consuelo y de gran fortaleza en medio de la persecución. Continuamos en el versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. En Éxodo 19:16
Se los voy a leer, dice: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. ¿Qué nos enseña esto? Que Dios, cuando se escucha la voz de Dios, es algo que truena duro, y el apóstol dice que como voz de trompeta. Recuerden que el libro de Apocalipsis es en sentido figurado. Hay muchas figuras aquí que el escritor, como tuvo una visión, que vio cosas que no podría explicar, como lo mismo le sucedió al apóstol Pablo cuando fue al tercer cielo. ¿Recuerdan lo que dijo? Vio cosas inefables que no les es dado al hombre contar. O sea, no hay manera de explicar las cosas que se ven. Y el apóstol Juan pues explicaba a como él, con las cosas que conocía, decía pues como sonido de trompeta. Pues en el libro de Éxodo, cuando Dios habló desde el monte hacia el pueblo, así lo escucharon, como un sonido de bocina muy fuerte. ¿Han escuchado a un tráiler? Así cuando suena, pero tú estás ahí casi a un lado de la bocina. ¿Sí? ¿Cómo te deja? Hasta te marea, ¿no? ¿Sí les ha tocado así? Cuando te toca con todo y dices, ah, caray, pues así. Así sonaba la voz de Dios en el monte, y así sonó la voz de Jesucristo cuando lo escuchó Juan. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Por ejemplo, en Mateo 24, busquen Mateo 24, versículo 31. ¿Cuántos de ustedes han escuchado o visto videos donde se dice que ya están sonando las trompetas? ¿No? ¿Mandé? De Jaime Maussan, sí, también. Ya hasta los impíos ahí están escuchando trompetas. Bueno, no les hagan caso a esas patrañas. No les hagan caso. Cuando suene la voz del Señor, todos caerán a tierra. ¿Ah? ¿Recuerdan cuando llegó la gente persiguiendo al Señor? ¿A quién buscáis? A Jesús. Yo soy. ¿Qué pasó? Cayeron a tierra. Cuando escuchemos la voz de trompeta del Señor, potente en los cielos, todos caerán, menos nosotros. Nosotros estaremos así estirando las manos. Ya llegaste, Señor, por mí. Pero todos sabrán cuándo. Porque ahora te sacan videos y dicen, mira, escucha, pero cállate para que escuches las trompetas. Escucha, mira. Y soy así un silbido por ahí a lo lejos. Eso no es. No crean a esos cuentos, esos videos, esos cuentitos. No los crean. La voz del Señor es potente y todos la reconocerán. Mateo 24, versículo 31 dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Y no quiere decir que los ángeles tengan voz de trompeta. Es que está mandando con voz de trompeta a sus ángeles. Como diciendo, vayan por mis hijos. Tomen a mi iglesia, pero fuerte, mis hermanos, fuerte. ¿Verdad? No sé cómo será eso, pero será algo estruendoso. Vayan, ángeles míos, y traigan a mi iglesia. Y mandará a sus ángeles así, con esa gran voz de trompeta, y juntarán los ángeles a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Porque se menciona, ¿recuerdan la semana pasada que vimos lo de las nubes? ¿Cómo vendrá el Señor? Pues vendrán las nubes y se escuchará la voz del Señor, un estruendo fuerte, que Juan dice como voz de trompeta, para más o menos darnos una idea. ¿Ok? En 1 Tesalonicenses 4, versículo 16 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Con esa voz de mando, con esa voz de arcángel, con esa voz de trompeta, resucitará a los muertos en Cristo. Les dirá, levántense, con una voz potente que estremecerá toda la tierra, mis hermanos. Seguramente así será. Regresemos a Apocalipsis 1:10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Escuchó al Señor Jesucristo. Pero fíjense, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Hay dos posturas aquí. Según algunos comentaristas dicen que cuando dice que estaba en el día del Señor, estaba en domingo, en el día que resucitó nuestro Señor. Y que Él estaba orando, estaba sirviendo culto, adoración a Dios en el día del Señor. Pero algunos niegan esta postura porque nunca en la Escritura se menciona el domingo como el día del Señor. Es nada más en este texto. Algunos dicen que estaba en el día del Señor como
si se hubiera trasladado hasta el día final del regreso del Señor. ¿Cómo será o cuál es la postura correcta? Yo me inclino más porque estaba adorando en el día del Señor y porque todos los discípulos, todos, acostumbraban reunirse cada domingo a adorar y a alabar y a cantar salmos, himnos, a orar, a exhortarse, a darse ánimo, a compartir el pan cada domingo. Y esto es una costumbre piadosa de todos y todos los apóstoles enseñaron así. Entonces yo me inclino más por la postura de que Juan estaba en el día de adoración del Señor, el domingo, estaba entregado completamente al Señor y ahí fue cuando llegó esta revelación, ¿verdad? Entonces, porque también lo estaba anteponiendo, yo estaba en el día del Señor y después recibí la revelación. No quiere decir que primero se trasladó hasta a un futuro, por decir, en el día del regreso de Cristo y entonces ya a partir de ahí recibió la revelación. Estaba orando en el día del Señor. Y por eso, en base a este texto, se conoce el domingo como el día del Señor. El día que resucitó el Señor. Nosotros cada domingo, mis hermanos, aprovecho para enseñar, cada domingo celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Desde que resucitó el Señor Jesucristo, la iglesia se ha reunido cada domingo, y vemos algunas porciones en el Nuevo Testamento de esta verdad. Bueno, entonces el apóstol Juan estaba en el Espíritu, estaba adorando en domingo, en el día del Señor, y fue cuando recibió esta revelación. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. En el versículo 11, que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Y ya lo vimos, por ejemplo, en el versículo 8, donde nos quedamos la semana pasada. Versículo 8 dice, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Y concluimos que el que está hablando aquí es Dios mismo. Pero en el versículo 11, ¿quién decía? Cristo, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y la Odisea. Si nosotros pudiéramos tener un mapa aquí, veríamos que esas ciudades no están dispersas. Incluso muchos de los que saben dicen que esa era la ruta a seguir de los extranjeros o de los caminantes o de los que se internaban en aquellas ciudades. Era una ruta lógica a seguir. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Estos están en Asia Menor, estas ciudades, estas iglesias, y están en un núcleo no muy disperso. ¿Ok? Y decía, yo soy el Alfa y la Omega. Está dando una descripción de lo que oyó Juan y de a quién vio. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Yo soy el Alfa y la Omega, la primera letra del alfabeto griego y la Omega, la última letra. Lo que está diciendo el Señor es que yo soy el primero y el último. Antes de mí, después de mí, nada. Y está hablando el Señor Jesucristo. El primero y el último. Escribe en un libro, y ya lo escribió, y aquí lo tenemos, y lo estamos estudiando, el libro de Apocalipsis. Escribe en un libro lo que ves. Recuerden que es una revelación. Y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Envíalo a esas iglesias que también están en tribulación. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Está empezando a dar una descripción del Señor Jesucristo. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. ¿Saben lo que son los 7 candeleros de oro? ¿No? Lean el versículo 20. Ahí mismo, 1:20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, dice, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ok, ahora leamos nuevamente el texto, el versículo 13. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Busquen Daniel 7, versículo 13. Daniel 7, 13. Entonces, ¿dónde estaba Cristo? ¿En medio de qué?
en medio de las iglesias. Y de aquí se conoce también de que se pasea, y ahorita más adelante lo vamos a ver cuando entremos a las iglesias, el que se pasea en medio, dice, de los candeleros, en medio de las iglesias. Cristo está aquí. Si ustedes recuerdan, cuando vimos el Evangelio de Juan, al final dice, no, el Evangelio de Mateo, cuando les da la gran comisión, dice, y yo estoy con vosotros, todos los días hasta el fin del mundo. Se pasea, aquí está el Señor Jesucristo, pero a veces no lo consideramos, mis hermanos. Daniel 7, versículo 13, dice, miraba yo en la visión, ahora está teniendo una visión Daniel, el profeta. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes, ¿se acuerdan de esto de las nubes? Y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días. Y esto es, bueno, para mí sí se me funde un fusible, porque está viniendo el de las nubes, llega al anciano de días, pero después vamos a entender que es el mismo. Es el mismo. Bueno, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Busquen ahí mismo en el versículo 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Se sentó en el trono. Ahora vamos a Apocalipsis, y no pierdan Daniel porque vamos a estarlo comparando. Apocalipsis 1:14. Está dando la descripción de Cristo. Vean esto. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. ¿Qué dice Daniel? En el versículo 9, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza ¿cómo? ¿Quién es el que se sentó en el trono? Es aquí, mis hermanos, en verdad donde se me funde el fusible, porque está diciendo Daniel, vi uno como hijo de hombre que vino hasta el anciano de días. Y en Apocalipsis describe Juan a Cristo como el anciano de días. Es el mismo Dios. Nuevamente, Apocalipsis 1:14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. Y Daniel dice que se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Bueno, seguimos en Apocalipsis 1:14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. En el versículo 16. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Una descripción de Cristo. En su diestra tenía 7 estrellas. ¿Ya vimos lo que son las estrellas? Nuevamente en el versículo 20. Exacto. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Pero fíjense lo que dice. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. ¿Qué es esto, mis hermanos? La palabra de Dios. Hebreos 4:12. Y no vamos a entrar en muchos detalles de la descripción de Cristo, porque recuerden que es una visión de Juan, que nosotros podemos arguir algunas cosas o inferir algunas cosas. Por ejemplo, sus ojos como llama. ¿Qué podrá ser? ¿Que cuando te ve te quema? ¿Que cuando te ve te escudriña y sientes no sé, podría ser, ¿no? Sí, ok. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Ahora vamos a Hebreos 4:12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos. O sea que lo que está diciendo en Apocalipsis es que tenía la palabra de Dios. ¿Con qué peleó Cristo contra el diablo? En su palabra. ¿Con qué debes tú, aplicando un poco, con qué debes tú pelear contra el diablo? Dice la Escritura que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades, huestes espirituales en las regiones celestiales, contra demonios, ¿verdad? Nuestra lucha no es contra hombres, aunque en ocasiones quieres pelear contra hombres.
Pero nuestra lucha no es contra hombres, es contra el diablo. La lucha del cristiano es contra el diablo. Pero la lucha del cristiano no es pisando al diablo, ni atándolo. Decía un hermano por ahí, no puedes ni atarlo, tus zapatos bien y quieres atar al diablo. No se puede atar al diablo. Eso no existe. En la Escritura no existe. Esa es una suposición torcida de algunos hermanos, desafortunadamente. Bueno, nuestra lucha es contra el diablo. Y aquí nos está diciendo cómo, qué, cuál es por ejemplo, en Efesios 6, versículo 10, a partir de ahí nos dice de la armadura de Dios. Ya lo verán ahí, pero al final dice la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. O sea, toda la armadura es para protección, pero la única arma que es para pelear es la espada. Y Cristo llega con la espada y habla, así como ahuyentó al diablo. Ahí está en Lucas 4, ¿no? En Mateo también al principio. Dice, escrito está, Satanás, no solo de pan vivirá el hombre. Con la palabra peleas. Apenas estábamos platicando, bueno, yo con Sandra, cuando fui a tu casa, ¿verdad? Te dije, porque pues pasan cosas extrañas a veces en las casas. A veces el diablo quiere atacar a los cristianos. En verdad se manifiestan cosas. Y yo le dije, no podemos pelear contra él más que con la espada. Y protegiéndonos con la fe, la salvación, la justicia, el evangelio, con todo nos vamos a proteger. Pero para pelear contra el diablo solamente es con la palabra. ¿Cuál es mi recomendación? Pues vamos a hacerle como le hacían los primeros o el pueblo hebreo que Dios les recomendó que escribieran su palabra en los postes, en las ventanas, en las puertas, en las paredes. Dice, y en ella meditarás. En ella meditarás. Por ejemplo, le recomendé, escribe lo que Cristo le dijo al diablo. Escrito está, Satanás, a tu Dios adorarás y solo a él servirás, ¿no? Por ejemplo, el diablo lo estuvo tentando constantemente. Come, no solo de pan, escrito está. Arrójate de aquí abajo. No tentarás al Señor tu Dios. De todos estos reinos te daré si postrado me adorares. Escrito está. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Y qué hizo el diablo? Huyó, se fue, ganó esa batalla nuestro Señor. Así tú, cuando el diablo te esté atormentando, aquí hago una breve aplicación, utiliza la palabra de Dios, saca esta espada poderosa de 2 filos, pero resulta que no tienes tu espada bien afilada, que en vez de espada sacas de esos de corta uñas. ¿Cómo le vas a hacer si no tienes una buena espada? Necesitas afilar y hacer crecer tu espada. Porque si no, ¿qué le vas a decir? Ayúdate que yo te ayudaré. ¿O qué le vas a decir? ¿No? No, necesitas sacar la espada de 2 filos contra las acechanzas del maligno. Y digo, ayúdate que yo te ayudaré porque eso no existe en la palabra de Dios. Lo sabemos, ¿no? Bueno. Entonces, Cristo, quiero hacer énfasis en esto de la espada y voy más rápido porque creo que ya me estoy tardando. En esto de la boca, de la espada que salía de su boca. Con esto va a derrotar a todo el ejército y las huestes. Con esto va a vencer al enemigo cuando venga. Con su palabra deshará, derrotará, acabará con todos. Con su palabra, porque la palabra de Dios es como una espada, lo vimos, de 2 filos. ¿Dónde me quedé? En Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, o sea, aún más que cualquier espada. Y luego dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, o sea, te deshace por completo. En el 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y ahí podemos aplicar lo de los ojos como llama de fuego, ¿verdad? Todas las cosas están abiertas con Él. Y cuando Él te descubre tu corazón y te descubre, te muestra tu pecado, todo estás desnudo delante de Él. ¿Qué le dijo, por ejemplo, a la samaritana? Ve y llama. Luego con su pecado. Y no sé si cuando tú veniste a Cristo, luego te confronta con tu pecado siempre. Y escuchas al predicador y dices, ¿cómo sabe? ¿Quién le contó de mi vida? Pues Dios. Dios, y porque todos los seres humanos somos igual. Y por ejemplo, a la samaritana le dijo, luego con su pecado, llama a tu esposo.
No, no tengo marido. Le dijo, ¿no? Bien dices, porque 7 has tenido y el que tiene, no, 5, ¿ah? Sí, ya le puse más. Porque 5 has tenido y el que ahora tienes, estás en fornicación. Estás en fornicación, le dijo en pocas palabras. Ya me desnudó, ¿no? Y la hizo sentir mal, pero la humilló. Pero esta no se escondió de él, sino dice, tú tienes verdad. ¿Verdad? Reconoció su maldad, su pecado y vino a los pies de Cristo. Así nos descubre, tú estás en esto, tú estás en esto, tú estás en aquello. Todo está descubierto delante de sus ojos. Su palabra parte, te descuartiza por completo y ya quedas desnudo y abierto delante de Dios. ¿No tienes otra opción? Bueno, tienes, pero yo te recomiendo no huyas. No huyas de Él. Ya caí a tus pies, Señor. ¿Qué más hago? Pues ahora restáurame. Ahora ya penetraste en mí, ahora levántame, Señor. Estoy a tus órdenes. En vez de decir, no, ya me voy. Aunque algunos sí se van, dice que no quieren venir para que sus pecados no sean manifiestos. Porque mientras más estudias la palabra de Dios, más ves la mirada del Señor penetrante. Más y más. Y dices, ay Señor, ya me diste por acá, ya me diste por allá. Ahora, ¿para dónde me hago? Hazte para acá. No te vayas. Te descubre, te descuartiza, te penetra su palabra, pero no te deja así. Te quiere restaurar. No huyas del Señor. Bueno, su palabra es así, mis hermanos, ¿verdad? Por ejemplo, en 2 a los Tesalonicenses, yo se los leo. 2 a los Tesalonicenses 2:8 dice, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Cómo terminará con el anticristo? Con su boca, con la palabra, con esa espada que trae el Señor en su boca. ¿Okay? Cuando dice su rostro era como el sol, ¿sí estamos en ese texto? Apenas vamos ahí, ¿verdad? De su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cristo ya se había mostrado su rostro resplandeciente a unos discípulos. Por ejemplo, en Mateo 17, en el versículo 1, vamos a buscarlo, esto es interesante. Me va a tomar otros 15 minutos, pero yo creo que les va a bendecir todo esto. Estamos comparando, les dije, ¿verdad? Recuerdan, vamos a leer el libro de Apocalipsis sustentándolo con las mismas escrituras. No vamos a inventar, la misma escritura nos va a explicar el libro de Apocalipsis. Tenemos que acudir allá, ese estudio, y espero que sufran la sana doctrina, ¿verdad? Ese estudio. Fíjense, su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Así lo vio el apóstol Juan, pero ya lo había visto antes. Juan también, miren, Mateo 17:1 dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, ahí estaba el mismo, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol. Lo mismo, ¿no? ¿Cómo era su rostro, dice Apocalipsis? Como el sol. Cuando está en su plenitud, que no lo puedes mirar de frente el sol. No, te deja así todo lampareado. Volteas y hasta ves oscuro y no puedes ver con claridad. Pues así se transfiguró su rostro del Señor como el sol. Y sus vestidos se hicieron como blancos como la luz. En Mateo 16, un poquito atrás, en el versículo 28, hace una declaración nuestro Señor Jesucristo interesante. Dice, de cierto os digo, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Tal vez esta traducción que presenta la Reina Valera 60 no sea tan precisa como algunas otras que he leído o como esta. Me parece que la Nácar Colunga dice, en verdad os digo que hay aquí algunos que no han de morir antes que vean al Hijo del Hombre aparecer en el esplendor de su reino. ¿Qué quiere decir entonces? Les estaba diciendo no a aquellos que iban a vivir hasta que viniera Él. Ahorita estaría vivo Juan, Jacobo y Pedro, ¿no? Porque a estos se les mostró el esplendor de su reino. Ahorita estarían vivos hasta que Él regrese, ¿no? No quiere decir esto, quiere decir que a estos les mostró su gloria, su esplendor y su reino. Cuando vio a Elías y a quién otro, a Moisés rindiendo pleitesías a Cristo. Elías, el representante de los profetas, y Moisés, el representante de la ley y los profetas rindiendo pleitesías, honores a Cristo.
Hasta cuando Pedro le dijo, Señor, es bueno para nosotros que estemos aquí, ¿qué te parece si te hacemos una enramada para ti, para Moisés y para Elías, para que pues estén a gusto? Pero no lo dejó terminar Dios, le dijo, quieto, este es mi hijo amado, a él oíd. O sea, no le sirvas a Moisés, ya no le sirvas a Elías, este es mi hijo amado. Dios mismo reconociendo y dando la autoridad sobre todas las cosas y sobre todos a Cristo, el Rey de reyes, el Señor de señores, ¿no? Estos, Juan, Jacobo y Pedro, vieron al Señor en su reino, en su gloria, en su esplendor. No murieron, ya después murieron. Y lo vemos que fueron martirizados, pues, murieron como mártires. Pero estos tres vieron el reino del Señor y vieron el esplendor y vieron la gloria del Señor. Entonces, algunos que puedan malentender este texto van a decir, o sea que todavía están vivos por ahí, porque no morirían hasta que vean al Señor venir. Se han de estar vivos por ahí y se pueden hacer sus cuentos. No. Fíjense, si nosotros vamos de manera cronológica, en el capítulo 26 les dijo esto: algunos verán mi gloria, algunos me verán en mi reino, en mi esplendor. Y en el capítulo 17 les muestra eso, ¿verdad? Se los mostró. Bueno, pues así, de esta manera es como se le mostró Cristo al apóstol Juan cuando escribió esta carta ahí en Patmos. En esta visión, ¿no? Vio su rostro como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Se imaginan eso, mis hermanos? Y por ejemplo, ¿saben cómo dice la Escritura que será la nueva tierra y los cielos nuevos y la nueva tierra? ¿Cómo será iluminada? Dios mismo iluminará. Dice, no habrá necesidad de luz, ni de sol, ni de nada. Dios mismo iluminará ese nuevo tierra, esos nuevos cielos. Dios iluminará. Pues así, esto nos está mostrando y que Cristo tiene toda la gloria y la deidad, mis hermanos. Apocalipsis 17, 1:17. Ya vamos terminando. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y ya no vamos a ir a la cita, pero ustedes recuerdan cuando Isaías, ¿a quién vio? A Dios en su trono, ¿no? Que vio una visión en un trono y estaban los serafines diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, llena está la tierra de tu gloria, de su gloria. Estaban los serafines cantando ahí y aleteando y alabando al Señor en su trono. Y luego dice Isaías que vio a Dios y que dijo que era un hombre inmundo, de labios inmundos. Y dice, y caí como muerto. Pues esto, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, dice Juan también. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas. Yo soy el primero y el último, lo sigue afirmando nuestro Señor. El que vivo y estuve muerto, está hablando de su muerte y su resurrección. El que vivo, aquí estoy, pero estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y el Hades. O sea, yo tengo el control de la vida. Tengo las llaves de la muerte y el Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. La semana que viene vamos a ahondar en esta porción, pequeña porción, y daremos paso ya a la primera iglesia. ¿Y qué le escribe Juan al ángel de la iglesia, en este caso de Éfeso, que vamos a abordar? ¿Ok? Nada más quiero hacer un breve comentario. ¿Qué es un ángel? Algunos de ustedes pueden decir, pues, un ser etéreo, espiritual, enviado de Dios, con alas, ¿no? Y imagínense, si el Señor Jesucristo le dijera, escribe a un ángel, si Él mismo está mandando la revelación por medio de ángeles. Algunos ángeles tomaban forma humana, ¿verdad? Pero en este caso no se está dirigiendo a ángeles como seres espirituales, sino a personas. ¿A qué personas se está dirigiendo? A los líderes de las iglesias. Tomando el significado literal de la palabra ángel es mensajero. Eso significa, ángel es mensajero. En este caso, ¿quién es el mensajero de esta congregación? Yo. ¿Sí? Exacto.
Va para ti, pastor, va para ti, ministro, el que tú estás dirigiendo ahí en Efeso, va para ti. Ahora lean rápido en el capítulo 2, versículo 1, nada más como un entre para que se den cuenta de lo que estoy diciendo. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas de su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. ¿A quién le está diciendo? Al ángel, al pastor, al anciano, al ministro de esa iglesia. Yo conozco tus obras, pastor mío, ¿no? Y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. No les está dirigiendo a un ángel espiritual, se está dirigiendo a un ministro que está a cargo de esa iglesia. Has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado. Hoy felicidades por amor de mi nombre. Y no has desmayado. Muchas felicidades. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ya lo veremos, ¿ok? Pero para que ustedes entiendan, ¿a quién se está dirigiendo Cristo por medio de Juan? Que escribiera a la iglesia, a los líderes, en este caso a los ángeles de las 7 iglesias. Se está dirigiendo a pastores, a ministros. Y esto lo vamos a dilucidar en los próximos sermones. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Ninguna? Buena pregunta. ¿Por qué a esas 7 iglesias nada más? Excelente pregunta. Cuando se menciona 7 iglesias y menciona las iglesias específicas con nombre, no quiere decir que solamente Apocalipsis vaya dirigido a ellas. Recordemos como cuando vimos los 7 espíritus delante del trono de Dios. Habla de un séptuplo que denota perfección. Septu, de 7, séptuplo, que denota perfección, completo. Perfecto es completo en la Escritura. Completo. Cuando menciona 7 iglesias, está mencionando a la iglesia perfecta, completa. En este caso se está dirigiendo a estas regiones que, según algunos teólogos, el mismo Juan fue y predicó a esas iglesias. Por eso las menciona de manera específica con nombre, ¿no? Con nombre y con ubicación geográfica, pero al mencionar 7 se refiere a toda la iglesia completa, a toda, y a nosotros también. Cuando dice que los 7 espíritus que están delante del trono de Dios, se refiere a la multiplicidad en séptuplo del Espíritu Santo, su perfección, porque el número 7 es perfección en la Escritura. Está hablando entonces del Espíritu Santo. Y cuando menciona las 7 iglesias, está hablando de la iglesia completa, perfecta. Pero nos da estos pequeños puntualizaciones de cada defecto y cada virtud, cualidad de las iglesias. Aquí las vamos a ver y nos vamos a reflejar en cada una de ellas para nuestro beneficio. ¿Ok? Ahora, en la carta del Apocalipsis va dirigido a la iglesia perseguida en tribulación. Nosotros debemos tomarla así, como si estuviéramos perseguidos y en tribulación. Y lo estamos. Tal vez no como aquellos, ¿verdad?, que eran muertos, que eran ofendidos, que eran apedreados y golpeados y una serie de cosas, pero también siempre la iglesia ha estado en tribulación. Si aquellos estuvieron en tribulación, realmente nosotros deberíamos de disfrutar y de agradecer a Dios por esta libertad que tenemos, ¿no? Deberíamos de agradecer porque estos hermanos en verdad no podían ni salir a la calle. Es más, con esto ya termino, porque luego me alargo. ¿Saben que muchos hermanos dicen que la alabanza no existe en el Nuevo Testamento? La alabanza hacia el grupo como tal. Y es verdad. Con instrumentos musicales no existe como tal. Pero tampoco hay una prohibición explícita de usar instrumentos musicales, porque si nos basamos, como algunos hermanos dicen, que el principio regulatorio de la alabanza y del culto, entonces tampoco podríamos utilizar micrófonos ni bocinas, ni lugares así. Tendríamos que ir a la calle y buscar tierrita, así como en aquellos lugares, en un aposento con velitas o algo, si fuera así, ¿no? Pero nosotros podemos utilizar libremente la tecnología y también los instrumentos musicales. Ahora, una de las causas por lo cual no hacían música ni ruido era precisamente por esto, porque estaban en persecución. Vamos a hacerlo quedito, y vamos a orar al Señor así. ¿Por qué? Porque estaban en persecución. ¿Dónde se reunían los hermanos?
En las casas, en las casas. Y por ejemplo hay testimonios de algunos ya del siglo II, III, que se ocultaban en las catacumbas abajo de la ciudad de Roma, o otros se iban a las montañas, o hacían una serie de cosas, huían por la persecución. Y en esta época los hermanos se reunían en las casas. Por eso dice que Pablo iba por las casas sacando a los cristianos, ¿ok? ¿Cómo podían entrar e identificar que ahí había un grupo de cristianos? Marcaban un pez en la tierra de donde se reunía la iglesia. Un pescadito, de ahí viene. Cuando ustedes vean un pescadito, es el símbolo de Cristo o de cristianos, ¿ok? Bueno, algunos son tiburón a estas alturas. Más tiburón que pescado. Bueno, cuando ustedes vean un pescadito, quiere decir de Cristo, y los cristianos en la iglesia primitiva marcaban así. Ya cuando entraba el último cristiano que se reunía, borraba el pescadito y se metían a orar y a dar gracias a Dios. Bueno, hablaremos más de esto, si Dios nos da la gracia. ¿No hay preguntas? Sí, dime. ¿Pero leíste eso? ¿En qué parte? Necesitarías decirme para ver el contexto. Pero eso es verdad, ¿no? ¿Hasta cuándo terminará la persecución de la iglesia? ¿Hasta cuándo dejarán de morir inocentes? Hasta que venga Cristo. ¿Hasta cuándo dejarán de sufrir los cristianos? Hasta que venga Cristo. No hay de otra. Porque tú podrías decir, bueno, ya sufrí 20 años de mi vida, Señor. ¿Ah? Pues sí, sufrirás otros 20 o los que te queden. El resto de tu vida. ¿Y sabes por qué se sufre mucho? Bueno, yo sufro más, no porque tenga una enfermedad o porque me estén persiguiendo, apedreando mi casa o escupiendo la cara o diciendo groserías. Yo sufro por mi ser interior. Qué sufrimiento. Por eso les digo, los cristianos estamos en constante tribulación y sufrimiento y padecimiento por que traemos adentro. Una vez les hablé del peor enemigo del cristiano, ¿no? El peor enemigo del cristiano no es el diablo y no es el mundo. Es el que está allá adentro. ¿Cómo da lata? Y no puedes deshacerte de él, a menos que te humilles al Señor, nada más. Con la espada del Señor. Dale unos espadazos buenos, ¿sí? Ok, bueno. Ok, muy bien. Vamos a despedirnos, mis hermanos. Seguimos con el siguiente estudio a partir del versículo, capítulo 2, versículo 1, retomando un poquito desde el versículo 17 para dar la introducción allá a las iglesias. Muy bien, vamos a orar y nos despedimos. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra hermosa, Señor. Y aunque Apocalipsis sabemos que es un libro difícil, no nos queremos complicar tanto, Señor. Cuando no entendamos algo, aceptaremos que no entendemos con humildad, Señor. Y cuando tú te muestres en tu gracia y nos reveles, nos gozaremos y deleitaremos, Señor, en tu palabra. Concédenos esto, Señor. Concédenos la sabiduría, el entendimiento por la revelación de tu Espíritu, Señor. Y por todo el contexto general de tu palabra, para poder entenderlo. Concédenos esto, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias por la oración. Tenemos comunión contigo, Señor. Nos acercamos ante ti confiadamente porque Cristo nos da este acceso. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo, que nos abriste la puerta hasta el Padre. Y gracias, Espíritu Santo, que nos pones las palabras y las mejores intenciones para orar, pedir y clamar, Señor. Gracias. Y gracias también por tu alabanza, Señor. Porque ¿quiénes somos nosotros para ofrendarte alabanza? ¿Quiénes, Señor? No merecemos ni eso. Y tú por gracia nos permites elevar nuestras alabanzas y nuestras bendiciones y elogios hacia ti, Señor. Y la gloria toda es tuya, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.